Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. Y es tan bueno que llena la iglesia de niños. ¿Qué sería de nosotros sin los niños, cierto? ¿Verdad? Así que gloria al Señor por esta bendición. Vamos a la palabra del Señor, Marcos capítulo 9, como aparece en pantalla. Quiero, mientras usted busca ahí en su Biblia Marcos 9, reconocer y felicitar un matrimonio que ayer cumplió 28 años de casados. Ángel y nuestra hermana Selimar. Dios les bendiga. Felicidades. Que Dios les bendiga y añada muchos años más de bendición. Le preguntamos a su hija Nayeli que quién era el héroe de esta historia de 28 años y ella dijo, mejor me callo para no meterme en problemas. Pero el héroe es Cristo en su matrimonio, como lo es en cada matrimonio de su pueblo. Amén. Marcos capítulo 9, hemos adorado al Señor, hemos orado, ahora vamos a recibir mensaje de Él, palabra de Él para edificación de nuestras vidas. La semana pasada, bajo el tema la grandeza de su gloria, de la gloria de Jesús, estuvimos explorando en el Evangelio de Marcos, por el cual hemos venido ya por un año explorando aquel evento cuando Jesús se transfiguró, y de acuerdo con el significado de la palabra, veíamos que quiere decir que tomó una forma física diferente o que cambió su apariencia. Mateo, hablando de este evento, describe y dice que el rostro del Señor lucía o resplandecía como el sol. Y vimos la semana pasada el paralelismo de este evento con algunos eventos del Antiguo Testamento. Vimos lo que el pasaje revela con relación a Cristo y las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. Que Cristo es la gloria de Dios personificada, que en Cristo vemos y experimentamos y entramos en contacto con la gloria misma de Dios, que Cristo es el amado Hijo del Padre, que Cristo es la voz que nosotros debemos escuchar y la voz que nosotros debemos obedecer, que el Señor Jesucristo es el Salvador, es el Redentor de nuestras almas y que el Señor Jesucristo es la garantía de nuestra glorificación. De la última etapa de la salvación, la glorificación. Y nos detuvimos hasta el verso 7-8 por cuestión de tiempo, pero todo este pasaje, de hecho todo el Evangelio, está conectado, no son historias escritas al azar. Todo lo que hemos venido viendo tiene un propósito, fue inspirado con un propósito. Así que hoy vamos a continuar en el verso 9, de Marcos, capítulo 9. Bueno, vamos a leer el 8. Y dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Verso 9, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí al final de esta historia vemos que el evento, la experiencia de la transfiguración le dio la oportunidad única al Señor y los discípulos de hablar acerca de Él como Mesías, hablar de su resurrección. Verso 9 dice que descendiendo ellos del monte les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Un entre paréntesis aquí, hemos hablado de esto anteriormente porque no es la primera vez que se identifica a Jesús como el Hijo del Hombre en el Evangelio de Marcos, pero el Hijo del Hombre es un título mesiánico, es una referencia directa al profeta Daniel, a la profecía de Daniel en el capítulo 7, donde Daniel dice en versos 13 y 14 que él vio a uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Así que los judíos de esa época, es bueno entender el background histórico acá, porque los judíos de esa época estaban bien familiarizados con lo que esa frase, con lo que esa expresión quería decir. Ellos sabían a qué estaba haciendo referencia. Nosotros decimos hijo de hombre y hay que explicarlo, pero los judíos, especialmente a los líderes
de aquella época no había que explicarle. Ellos sabían que era un título divino. Ellos sabían que era un título mesiánico, que Jesús está atribuyendo en ese momento un título mesiánico. Pero el Hijo del Hombre también tiene que ver con la humanidad de Jesús. Jesús es el único ser en el universo en el que se combinan dos personas completamente. De hecho, los teólogos le llaman a eso, si les gusta la palabra fancy, no se la tienen que aprender, la unión hipostática, la unión de dos naturalezas en una, 100% hombre, 100% Dios. Así que cuando se refiere al Hijo del Hombre, no está hablando solamente de su carácter mesiánico, de su título divino, está hablando también de su carácter humano, 100% Dios, 100% hombre. Así que Jesús le ordena a los discípulos que no le cuenten lo que han visto en el monte. Recuerda la semana pasada, si no estuvo acá, puede verlo online, en los videos de los sermones están ahí. Jesús le dice, no cuenten a nadie esta experiencia, sino ¿hasta cuándo? Hasta que yo resucite. Y como en otras ocasiones anteriores, Jesús le prohíbe que hablen de la experiencia. En otras ocasiones hizo milagros, hizo sanidades, dijo, no cuenten a nadie todavía. Una vez más lo hace aquí. La razón es sencilla. Conéctelo a lo que él dice, hasta que yo haya resucitado. Porque ninguna de estas cosas iba realmente a tener sentido. Ninguna de estas cosas iba a afirmar, a confirmar, a reafirmar la divinidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? A menos que Jesús hubiera resucitado. Por eso dice, esperen hasta que yo resucite. Porque para mucha gente, ustedes van ahora y dicen, vi a Jesús con Elías y Moisés. Es decir, pero después que yo resucite, después que yo haya resucitado, entonces cuéntenlo, hablen de eso. Ahora, pero es posible también que Jesús quería que la gente no se desenfocara, que la gente no perdiera el enfoque. Por ejemplo, en alguna ocasión Jesús hizo milagros, sanó leproso, le digo, ahora no le cuenten a nadie, enfermo, no le cuenten a nadie, todavía, resucitó la hija de Jairo, todavía no le digan nada a nadie, porque Jesús no quería que nosotros nos desenfocáramos. No quería que los discípulos se desenfocaran. Que la razón principal de la venida de Jesús a esta tierra no tenía que ver con sanar enfermos y resucitar muertos y limpiar leprosos y la levita ciega. Eso es adicional a la bendición y a la razón más grande. Cristo vino a este mundo para salvar al pecador. Jesús no quería que ahora anden detrás de mí que yo soy el milagroso. No, Él no es el milagroso. Él hace milagros porque Él es todopoderoso, pero Él es el Salvador. No se desenfoque. Quizás el sello final de su identidad, ¿cuál era? De que Él verdaderamente era quien había dicho que era. ¿Cuál era? La resurrección. Se levantó con poder entre los muertos. Y cuando habla de resucitar, Pedro, Jacobo y Juan empiezan a preguntarse, decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir él con esto de resucitar? Acaban de presenciar al Señor, la experiencia en el monte de la transfiguración, al Señor Jesús, resplandeciente como el sol, acompañado en una conversación, un diálogo con Moisés y Elías. Y él mismo había dicho en el verso 1 del capítulo 9, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Así que es posible que ellos dijeron, pero un momentito, si me está hablando de que va a establecer el reino de Dios con poder, ¿cómo que resurrección? Porque si habla de resurrección, entonces tiene que pasar algo para que resucite. ¿Qué cosa? Tiene que morir. Por eso los discípulos venían haciéndose esa pregunta. Y si esto iba a ser así, entonces dice, bueno, ¿y dónde está Elías? ¿Dónde estaba Elías? Los escribas decían que Elías tenía que venir antes de que el Mesías estableciera su reino. Las escrituras enseñaban que Elías vendría primero y restauraría o prepararía todas las cosas para la venida del Mesías. Las escrituras también enseñaban que el Mesías debía de morir. Y Jesús le está enseñando que había algo tan escritural en su muerte como en la venida de Elías. Por eso le hace la pregunta, ¿y por qué entonces se dice que el Mesías tiene que padecer, tiene que sufrir? ¿No? Porque los discípulos estaban diciendo, Elías tiene que venir. Y los judíos, los escribas, los que enseñaban al pueblo, enseñaban que Elías tenía que venir, pero no enseñaban que el Mesías tenía que padecer.
Y eso le dice, esto está, creo que hablaron de eso en la clase esta mañana un poco, ¿verdad? Del sufrimiento, la pasión y la muerte del Señor. El Señor dice, ustedes tienen el mensaje incompleto. Pero además les voy a decir algo, Elías ya vino. ¿Cómo? Sí, Elías ya vino. Y Elías era Juan el Bautista. El propio Jesús dice en Mateo 11:14 que Juan era aquel Elías que había de venir. O sea, las cosas estaban cayendo en su orden. No era una, ojo con esto, no era una reencarnación de Elías. Primero porque la teología judía no lo permitía. No era una creencia judía. Y porque incluso a Elías lo vimos en el monte de la transfiguración. ¿Qué quiere decir? Que el Elías que había de venir era Juan Bautista, cuando lo dice en el Evangelio de Mateo, en esta misma historia. Bueno, Lucas dice en el capítulo 1 de Lucas, verso 17, que alguien, la persona que iba a venir, era alguien que iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Y ese fue Juan Bautista. Con el espíritu quiere decir con el mismo celo, con el mismo fervor, con la misma pasión, con la misma actitud, con la misma disposición que Elías. Y que esta persona, entonces dice, iba a preparar el camino. En Lucas 1:17 dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y el punto que se destaca en esta porción es que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por lo tanto creer en Él es absolutamente esencial, fundamental. Así que teniendo todo este background en mente, nos bajamos ahora del monte de la gloria, porque este es el enfoque del tema, del monte de la gloria al valle de la necesidad. Dice el pastor, doctor teólogo Samuel Pagán, luego de experimentar la gloria divina, en uno de sus libros, dice, luego de experimentar la gloria divina en el monte, según el recuento de Marcos, el Señor descendió para seguir su tarea educativa, profética y misionera. Después de la experiencia de transformación y renovación, Jesús continuó su ministerio. Recuerda que los discípulos, y especialmente Pedro, habló de construir unas enramadas y quedarnos acá arriba. El Señor dice, no, todavía hay algo que hacer en el valle. Recuerde que la experiencia de la gloria, el punto, es necesaria. Usted y yo necesitamos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero recuerde que la vida nosotros no la vamos a vivir continuamente en el monte de la gloria. Nosotros vamos a vivir en el valle de la necesidad. La experiencia de la gloria nos inspira, pero la experiencia de la gloria nos prepara y nos llena para vivir cumpliendo nuestro propósito en el valle de la necesidad. Y la única manera de cumplir exitosamente nuestra misión en el valle de la necesidad, la única manera, es pasando por la experiencia de la gloria. La gloria nosotros la llevamos por dentro, pero la llevamos para poder transitar y ser victoriosos en el valle de la realidad. Para llevar el ministerio, para llevar la palabra de Dios precisamente al valle del dolor, que es este mundo. Y eso es lo que pasa con los discípulos en la siguiente escena. A mí me gusta ver estas dos escenas como la lección y la aplicación práctica. La escena del monte, de la transfiguración, el Señor tratando con ellos, y luego la aplicación práctica. La lección tiene que ver con todo lo que ellos vieron, con todo lo que aprendieron en el monte de la transfiguración. Aprendieron de la identidad de Jesús, que Él es el Mesías, de que es divino, de la grandeza de la gloria de Jesús. Aprendieron de la autoridad de Jesús, la autoridad de su palabra. Aprendieron del establecimiento del reino, del poder y gloria. Ahora la aplicación es el poder y la gloria del reino, no en el monte, sino en el valle de la vida. En el valle de la realidad, en el valle del dolor, en el valle de la necesidad. Verso 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Obviamente estos eran los otros 9 que se habían quedado, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro,
traje a ti mi hijo. Mire esta escena. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Se está consumiendo este muchacho. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Palabra aquí disputaban, dice que cuando llegaron encontraron a los discípulos disputando con los escribas. Habla de expresar diferencias enérgicas de opinión, sin tener necesariamente el objetivo presunto de buscar una solución. Es decir, discutían diferencias de opinión, pero no estaban enfocados en buscar una solución. Yo no estoy describiendo aquí el matrimonio de nadie, pero no pierda el tiempo en discusiones que no tienen como propósito y meta buscar una solución. No tenía que ver con el mensaje, pero le quise dejar esa píldora ahí para que piensen en él. Estaban, en otras palabras, enfrascados en una discusión enérgica. No buscaban una solución, lo que querían era poner su opinión. Y yo no sé lo que estaban diciendo, lo que estaban argumentando, pero era enérgica la discusión. ¿Y cuál era el problema? Bueno, el problema es que un hombre trajo a su hijo que tenía un espíritu mudo, un espíritu inmundo también, y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Ahora, en el valle de la necesidad, en el valle del dolor, es donde realmente tiene que funcionar el ministerio. No hay de otro. Primero porque aquí hay una realidad dolorosa. La realidad dolorosa es la condición del hijo de aquel hombre. Es bien gráfico lo que describe ahí el Evangelio de Marcos. Pero una realidad tan dolorosa como la realidad de este muchacho es la incredulidad, dolorosa, la incredulidad, la pobre fe de aquella gente, especialmente de los discípulos que habían quedado en el valle. Siempre me he preguntado en este pasaje, ¿por qué cuando Jesús desciende del monte con los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que han tenido esta experiencia de la gloria de Dios en el monte, ¿por qué cuando desciende y llega donde está la multitud y los escribas discutiendo con los otros 9 discípulos que no habían podido echar fuera el espíritu de aquel muchacho, por qué Jesús no le dijo, a ver, Pedro, Jacobo y Juan, ustedes estaban conmigo en la gloria, resuelvan este problema aquí? Interesante, ¿no? Porque capaz que eso hubiera sido tremendo. Ahora Jesús ha declarado algo que nos enseña a nosotros algo importante también. Que el Evangelio, que la predicación del Evangelio y que la actividad del poder de Dios en el Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo y no con nosotros. El enfoque nuestro es Cristo Jesús. Y Jesús les ha dicho en el monte que ellos iban a ver la venida del reino con poder. Ya les reveló su identidad, ya les mostró su gloria, ahora les va a dar la lección final de la venida del reino de Dios con poder. La palabra del Señor dice que Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Alguien dice amén? Ahora, es cierto que ya Jesús anteriormente ha liberado endemoniados y ha hecho muchos milagros, pero esta es la primera experiencia de la manifestación de su poder en el contexto de la venida del reino con poder y gloria. Es la primera experiencia luego de la gloria y la revelación de su divinidad, de su poder, de su identidad mesiánica, con el respaldo, por decirlo de alguna manera, de Moisés y Elías. Ahora como que le está diciendo a los discípulos, lo que yo les dije en el monte, el reino de Dios con poder y autoridad, ahora ustedes van a ser testigos de esto. Ahora ustedes van a ver el poder del reino en acción. Pero también les va a revelar, y aquí está el corazón del mensaje para nosotros, les va a revelar a los discípulos la clave para la vida victoriosa en el reino. ¿Cuál es esa clave en este contexto? ¿Cuál es el tema acá que el Señor Jesús le está diciendo? Y el tema es la fe. Es creer. Cantábamos hace un ratito, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y les revela aquí este aspecto esencial, fundamental de la vida en el reino. Un elemento necesario para poder vivir la vida del reino, el poder del reino
en el valle de la dificultad, en el valle del dolor, en el valle de la necesidad, en el valle de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otra manera. ¿Sabe por qué? Es fe lo que se requiere. Es creerle al Señor lo que se requiere. Porque es en el valle que es este mundo que vivimos nosotros, que el enemigo tiene su campo de actividad, su operación principal. Es aquí en este mundo donde Él está oprimiendo. Es aquí donde está concentrada su actividad. Es aquí donde está con la misión de hurtar, matar y destruir. Es aquí donde quiere poner tropiezo al avance de la obra de Dios. Es aquí donde se mete en los hogares. Es aquí donde se mete en los matrimonios. Es aquí donde quiere tomar la mente de nuestros hijos por medio del sistema de este mundo, por medio de un sistema educativo corrupto, un sistema de educación corrupto, blasfemo, podrido. Es aquí en el valle que es este mundo donde está causando el enemigo estrago, y es por tanto aquí donde la iglesia, que es la expresión del reino, que es la manifestación del reino, tiene que enfrentarlo en el poder del reino. Alabado sea el nombre del Señor. Es aquí. Así que Juan había escrito, el apóstol Juan, diciendo que la victoria que vence al mundo, y por implicación a las fuerzas que dominan y se imponen en este mundo, la victoria que ha vencido al mundo, dice Juan, es nuestra fe. Y ese es el elemento. Ahora permítame decir algunos de los problemas con la incredulidad que vemos en este pasaje. La incredulidad, pienso yo, quizá usted piensa diferente, es un síntoma de un problema mayor. La incredulidad es síntoma de inmadurez espiritual. Eso es lo que es. Esta gente tenía un problema crónico, que es el problema de muchos cristianos hoy en día. Mucha gente se burla y menosprecia la fe cristiana muchas veces. ¿Sabe por qué? Por la falta de fe de los creyentes. Es posible que los escribas que estaban discutiendo con aquellos discípulos les estaban ridiculizando, les estaban avergonzando. Y el problema mayor con eso es que cuando ridiculizan y menosprecian a los discípulos, en el fondo a quien están queriendo ridiculizar y menospreciar, ¿a quién es? A Cristo, ¿verdad? Desacreditarlo. Pero es obvio que no fueron efectivos en su empeño, porque dice que la multitud, cuando vio a Jesús, se asombró. Cuando la multitud, que digan los escriban todo lo que quieren, pero apenas vieron a Jesús, alguien dice, bendito sea Dios, dice que la multitud se asombró y corrieron a Él y le saludaron. La posesión demoníaca, como es el caso de este muchacho, y las enfermedades como la epilepsia, por ejemplo. Algunos eruditos dicen que esto parecía que lucía como epilepsia. Eran condiciones malditas, eran enfermedades que causaban aislamiento y que causaban rechazo por parte de la sociedad. Y debido a la reacción y al comportamiento de la sociedad, las familias a menudo eran avergonzadas cuando un miembro de la familia era afligido. Ahora imagínense esta escena. El hijo y el padre están en medio de una experiencia dolorosa dos veces. Primero por la condición, pero el padre, el muchacho, poseído por aquel espíritu, quizás no se daba cuenta, pero el padre sí. Y el padre no solamente sufría la opresión de su hijo, el padre sufría también la vergüenza que ocasionaba. Quizás el padre era el objeto de las preguntas, de la crítica, de la burla. Bueno, él está así porque... Imagínense su vergüenza al ser el centro de atención de la multitud. Imagínense el problema de este muchacho, posesión demoníaca. Ahora imagínense que este padre viene lleno de esperanza a buscar solución a la gente, que si había alguien que podía resolver el problema, ok, vengo buscando a Cristo, pero Cristo no está. Los discípulos tienen que ser como su maestro. Voy a donde están ellos. Así que hay un problema de incredulidad, de una falta de fe que apuntaba a un problema mayor, inmadurez espiritual. Pero también había algo que a mí me llama la atención en este pasaje. Había un poco de fe en el padre de aquel muchacho. Tenía una fe débil, pero tenía algo de fe. Él también formaba parte de la generación incrédula que molestó al maestro, le enojó. Pero había algo de fe. El Señor le dice luego,
si puedes creer. Y luego él clama, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, hay algo de fe en este hombre. El hijo quizás no había sido hecho libre por la falta de fe o por la débil fe de los discípulos. Quizás la misma fe de los líderes religiosos del pueblo. Pero esto nos habla de algo más que la inmadurez entonces produce. ¿Sabe lo que la inmadurez espiritual produce? Produce un ministerio sin poder. Eso es lo que produce. La inmadurez espiritual produce eso. Las mismas personas que deberían haber sido capaces de ayudar eran los discípulos, al menos 9 de los discípulos. Cuando llegó aquel hombre allí por primera vez buscando ayuda. Sin embargo, ni uno de ellos fue capaz de ayudar. A todos les faltaba el poder. ¿Y por qué le faltaba el poder? Porque le faltaba la fe. Eso, le faltaba la fe. Recuerden este hecho crítico. El mundo usa la vida de los creyentes para juzgar no solamente el testimonio de ellos, sino también a Cristo mismo. El mundo trata de desacreditar a Cristo debido a la incapacidad, a la impotencia, por decirlo de alguna manera, de los creyentes. Y nosotros necesitamos continuamente alimentar nuestra fe. Alguien ha dicho que la fe es como el músculo. Mientras más lo ejercitas, más fuerte se pone. ¿Cierto? Así que necesitamos crecer en el conocimiento y en el ejercicio de la fe. No solamente porque esta es la manera de vivir en el reino, sino porque esta es la manera de contrarrestar los argumentos de los que nos combaten y de los que se oponen. No podemos decir que somos cristianos. Recuerda los estudios en Romanos 12 que hemos venido teniendo los miércoles, no se lo pierdan. No podemos decir que somos cristianos y vivir como incrédulos. Vamos, iglesia. Somos un pueblo de fe. Somos gente de fe. Y la fe es el ingrediente esencial de la vida del rey. Ahora, cuando hablamos de fe, es importante que tengamos en cuenta algo más que este pasaje propone. No se trata de la fe por la fe, ni tener fe en la fe. Se trata de Cristo, el objeto de nuestra fe. La fe tiene que ver con aquello o aquel a quien tú le estás creyendo. Y la atención de aquel hombre, aquel padre, se centró en Jesús, en el caso de su hijo, pero se centró en Jesús. Y el hombre le dijo a Jesús algunas cosas significativas. En el verso 7 dice que él dijo, cuando el Señor le pregunta, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué están disputando? ¿De qué están discutiendo tan enérgicamente? Verso 7 dice, Señor, lo que pasa es que yo traje a ti mi hijo. ¡Wow, iglesia! Aunque el padre del hijo presenta el caso a los discípulos, en realidad, a quien vino a buscar primeramente fue al Señor. Y es obvio que su conclusión fue, bueno, si no está Jesús, si los que están son los discípulos de Jesús, de seguro que ellos pueden hacer lo mismo que su maestro hace. Iglesia, déjame decirte algo esta mañana, cristiano. Cuando la gente viene a ti con preguntas, con interés, con dificultades, buscando tu ayuda espiritual, recuerda que a quien vienen buscando no es a ti, es a Jesús. Y que a quien tú tienes que presentarle no eres tú, es a Jesús. Así que ya vimos que los discípulos no pudieron, ya lo vimos. Pero luego le dice al Señor, pero si puedes hacer algo, ¿usted se imagina a Jesús? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, preste atención a lo interesante de la respuesta de Jesús acá. Porque Jesús pudo haber dicho que si puedo. Y tú no sabes quién soy yo. Yo ahora mismo, es un ratito, o el día ayer, no sé si el cubano dice que es ahora mismo o que fue ayer, pero bueno, bueno, nosotros hablamos así, para nosotros no hay ayer, para nosotros ahora. Ayer mismo, tú no sabes quién soy yo. Yo tuve una reunión con Moisés y Elías, pero Moisés y Elías están muertos. No, eso te piensas tú, pero yo soy el Mesías.
¿Cómo tú me vas a preguntar a mí qué es? Si puedo. ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe lo que? Pregúntale a Jacobo, pero igual que fue lo que vieron ahí arriba. Me vieron a mí en mi resplandor. Me vieron en la gloria. Así que tú lo que tienes que hacer, ¿cómo que si yo puedo? Lo que tienes que hacer es purificarte, lo que tienes que hacer es arrepentirte de todos tus pecados y limpiarte de todas tus dudas y eliminar toda incredulidad. Y una vez que tú te hayas rendido totalmente con un corazón puro, dispuesto, entregado, entonces a lo mejor va y te doy lo que tú me pides. Eso no es lo que hace. No le fascina, no le maravilla a usted la ternura de Jesús. Jesús simplemente pareciera que le dice: el asunto no tiene que ver con que si yo puedo hacer. La cuestión es si tú puedes creer. Bendito sea el nombre del Señor. Es obvio que yo puedo hacer. Por eso me viniste buscando, ¿o no? Y Jesús hace la emblemática declaración tan conocida, pero tan puesta en quinto lugar por los cristianos muchas veces. Jesús dice: si puedes creer. Al que cree, todo es posible. Pero no que el hombre nos corrió y dijo: si puedes creer que esto es posible. No salió corriendo y se puso la atención. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que yo creo, porque si lo que hay que creer, yo creo. No, el hombre es suficientemente humilde. Déjenme decir, la fe que funciona es una fe que brota de un corazón humilde, que reconoce quién verdaderamente es el Señor. Que no lo ha alcanzado todavía. Él no dice que no cree, él no dice no creo, pero lo que reconoce es que a lo mejor no creo lo suficiente. Dice: creo, ayuda mi incredulidad. Quizás por eso apela a lo que tú y yo necesitamos continuamente apelar, porque diariamente hay abundancia de ello, a la misericordia de Jesús. Cuando Mateo cuenta esta misma historia, dice que Jesús les dijo a los discípulos que ellos no habían podido echar fuera el demonio por la poca fe, y ahí es que añade algo que conocemos muy bien nosotros: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, nada os será imposible. Quizás la fe de aquel hombre no le alcanzaba para creer en la liberación. Mamá que recibe esta mañana, pero le alcanzaba para creer en la misericordia. Quizás su fe no le alcanzaba para creer que él podía expulsar el demonio, no sé, quizás no era suficiente. Quizás él pensaba que necesitaba una fe más robusta para que Jesús pudiera echar el demonio fuera de su hijo. Pero él dijo: bueno, por lo menos tengo fe para creer que Él es misericordioso. Alguien dice amén esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué está implícito aquí en esta declaración? Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe lo que está diciendo el hombre? ¿Qué había venido a buscar el hombre? ¿Cuál era su problema? ¿Qué es lo que quería? El hombre había venido a buscar la libertad de su hijo. Así que cuando le dice: creo, ayuda mi incredulidad, ¿qué le está diciendo? Haz a mi hijo libre, y yo sé que eso me va a ayudar a mí mucho más en mi fe. Quizás es por eso, por lo que Mateo dice que Jesús afirma que la más pequeña fe puede mover el más grande de los obstáculos. Porque el poder en realidad no está en el tamaño de la fe. Escuche a alguien esta mañana. El poder no está en el tamaño de la fe, sino en la grandeza, en la capacidad, en la gloria y en el poder de aquel en quien está puesta nuestra fe. Cristiano quiere que te ayude a entender la oración efectiva para que Dios intervenga con su poder en eso que tú estás orando, y por eso, por lo que estás clamando, clama al Señor por su misericordia. Puede que tú no tengas la fe de Moisés para pararte frente al mar rojo. Oh, pero dime si hay una gota de fe en tu corazón para creer que su fidelidad sigue persiguiéndome. Que en mi vida ha sido bueno, que en mi vida ha sido fiel, y yo cantaré de la bondad. Yo cantaré
misericordia de mi Dios. Dime si hay una gota de fe para creer que Dios tiene misericordia de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí viene Jesús. ¿Te acuerdas la semana pasada? Jesús es la voz de autoridad que nosotros necesitamos escuchar y a la que necesitamos obedecer. Y aquí ahora Jesús demuestra que Él es esa voz de autoridad. No solamente en la iglesia, sino en todas las esferas, incluyendo en el dominio espiritual de la tiniebla. Jesús es la voz de autoridad. Verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. La voz de Jesús se obedece en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, yo te ordeno. Esto es una orden, que salgas de él. Y el espíritu va a salir y dice: ¿y puedo volver mañana? No, y no regreses más. Y no vuelva. Eso es total libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Ahora puedo decir que en el nombre de Jesús hay verdadera libertad. Dale un aplauso porque sea el Señor por su gracia. Bendito Señor. Aleluya. Dice que la multitud se agolpaba. Esta palabra agolpar quiere decir acercarse apresuradamente a un lugar o hacia un lugar determinado, aglomerarse con rapidez. Y una vez más Jesús parece que quiere impedir que aquel hombre, recuerda como otro que hemos visto, que sea el objeto de, como al ciego, que sea el objeto de atención, que venga todo el mundo a ver aquí lo que voy a hacer, no, y poner al hombre, no, en la palestra pública, con su palabra de autoridad y de poder, respondió al espíritu inmundo. Y fue su palabra, la palabra, la que rompió el poder de las tinieblas. Esa palabra reprender quiere decir mandar. Este es tremendo. El original quiere decir mandar con la implicación de una amenaza. No es solamente decirle te ordeno. Te ordeno porque si no, alabado sea el nombre del Señor, tú mejor sal de aquí. Recuerden los hermanos, el miércoles en el estudio bíblico, cuando hablamos Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios. Que ese ruego no es solamente un ruego de que mira que te pido que si es posible. No voy a decir lo que dijimos aquí Guillermo el miércoles pasado. No es ruego como, ¿recuerdan? Que le dije, no es ruego como cuando Guillermo le dice a Marta: te ruego que me hagas un arroz con pollo colombiano. Te lo ruego, ñañita. No, yo le dije que este ruego era como mi mamá, una súplica, te suplico, dame arroz con pollo. Esta es una súplica como la que me hacía mi mamá a mí cuando me llamaba desde el segundo piso del balcón y yo estaba descalzo y churroso corriendo en el parque del barrio. ¡Carmelito! Cuando mi mamá me decía Carmelo todavía había negociación, pero cuando ya iba al hito ya la cosa estaba complicada. You get it wrong. ¿Cuánto se identifica con esto? Carmelito, te suplico, así con acento argentino y todo me lo decía. Te suplico que vengas ahora mismo. ¿Sabes? Suplico, eso no es una súplica, eso es intimidación, abuso emocional, eso es, oye, estaría presa. Te suplico. No me estaba diciendo una súplica como la de la ropa pollo. No, eso era una orden. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor le está diciendo aquí, no solamente te mando porque yo soy el jefe, te mando porque si no obedeces tú verás lo que te va a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Es un término que implica un llamamiento fuerte, una intención fuerte, sólida, de autoridad. La realidad que revela que hasta el enemigo, vamos, alguien quiso
Quizás alguien esta semana, en estos días, ha sentido ahí el ataque del enemigo y dice que, escuche, hay una sola voz de autoridad que hace temblar el infierno, y es la voz que usted obedece y debe obedecer y debe seguir y debe escuchar, pero es la voz de Cristo. Clame a la misericordia de Cristo y deje que Cristo le dé la orden. Bendito sea el nombre del Señor. Es Cristo Jesús. Porque el enemigo no puede avanzar, el enemigo no puede prevalecer con tu mente, no puede prevalecer con la depresión, con la tristeza, cuando el Señor Jesús te hace libre. No puede, pero escuche, el enemigo no cesa de intentar, no cesa de tratar. El padre del muchacho le había dicho a Jesús que el espíritu inmundo desde niño, ¿qué trataba de hacer? Matarlo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ahora cuando el espíritu es confrontado por la autoridad de Jesús, hace un último intento por quitarle la vida. Verso 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, dice, me voy, pero déjame ver si me lo llevo. Salió, a tal punto lo sacudió, dice que y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto el muchacho. Lucas 9:42, hablando de esta historia, dice que el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Y luego viene el verso 27, una acción impresionante. No te puedes ir de aquí hoy sin esta reflexión, en esta acción. A mí me ministra profundamente lo que pasa en el verso 27. De hecho, cuando yo estaba meditando y estudiando y preparándome para este mensaje, me emocioné profundamente. Tuve que detenerme y ponerme literalmente a llorar en la presencia de Dios. Porque en esta acción de Jesús vi el trato de Jesús con mi vida. Y recordé las misericordias de Jesús para conmigo. Porque en esta acción de Jesús hay una revelación de la realidad de Jesús cuando nos hace libres, cuando nos salva. El muchacho violentamente sacudido quedó como muerto. Mire el verso 27. Mire el verso 27. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La hora completa de la salvación. Voy a leer una vez más. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esa es la experiencia de mi salvación. Ese es mi testimonio. No pude evitar tener uno de esos momentos con el Señor en su presencia. Porque cualquiera que me conoce a mí de mi edad más temprana, de mis años de juventud, sabe que en un tiempo de mi vida yo estaba como este muchacho, oprimido por el enemigo. Pero un día Cristo vino a mi vida. Y no solamente me hizo libre, no solamente expulsó y echó fuera todo lo que tenía mi vida atada y mi vida en la miseria espiritual y social y emocional, Él también extendió sus manos y me levantó y me enderezó. Déjeme decirle algo que usted no sabe, que yo solamente soy izquierdo de apellido, porque yo soy derecho por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Jesús es el Señor. ¡Oh, cuánto amor! ¡Cuánta ternura! ¡Cuánta profunda misericordia del Señor! Sí, Él tuvo misericordia del Padre. Él ayudó al Padre. Él ayudó a la incredulidad. Él echó fuera al demonio. Pero la obra de Cristo no termina con la salvación inicial. Él te hace libre y te toma de la mano. Y lo torcido, Él lo endereza. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo caído, Él lo levanta. Y lo destruido, Él lo hace nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme decirle algo, especialmente a los latinos que conocen este refrán: árbol que nace torcido. Vamos que se nos salga porque eso. Árbol que nace torcido
mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Porque árbol que nace torcido, aquel que murió en el madero, en el árbol que es la cruz, es el único que tiene poder para levantarle, enderezarle y hacerle una nueva criatura. Jesús es el Señor. No lo creas. Así que nos queda otra cosa, simplemente venir a Él, buscarlo a Él, poner nuestra fe en Él. Y cree que Él puede no solamente salvarte, Él puede ayudarte aún en tu incredulidad. Hay gente a veces dice, pastor, que siente que han pecado porque tienen dudas. No, ¿tienes dudas? Dios tiene respuesta. Dios tiene solución. Cree que no solamente puedes salvarte, Él puede ayudarte aún en tu incredulidad. Él te liberta, Él te salva, pero Él no ha terminado contigo. Él no te va a dejar libre, pero como muerto. ¿Ah? Porque pudo haberse ido. Se queda muerto el muchacho como muerto. Él te va a levantar y Él te va a enderezar. De hecho, esa obra de enderezarte, lo que estudian los miércoles por la noche, se llama santificación. El proceso de Dios trabajando en tu vida para que alcances la estatura del varón perfecto. Lucas 9 en esta historia dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó. A mí me llamó la atención en Lucas, porque en Lucas no dice solamente que lo hizo libre, que el demonio se fue, dice que lo sanó. Es mudo. Pero mire lo último. Lucas emplea el término sanar. Me encanta eso, me encanta eso. Sanar quiere decir hacer que a alguien que estaba enfermo, que estaba mal, vuelva a estar bien, que curar, restablecer. Usa Lucas un término médico. Obvio, Lucas era un médico, ¿no? Fue dirigido por el Espíritu Santo a destacar que parte de lo que el espíritu maligno había traído a la vida de este muchacho era una enfermedad, quizás como la epilepsia, yo no sé. Pero el punto aquí es que por la autoridad de Jesús, y esto me impresiona, cuando el demonio huyó, no solamente hizo libre a aquel muchacho, sino también lo sanó. Y algo más profundo aquí. Dice que levantó, enderezó. ¿Qué dice después? Se lo devolvió a su padre. Quiero hablar del corazón de los padres y los abuelos. Solo Cristo. No dejes de creer, porque la obra restauradora de Cristo tiene que ver con eso también. Eso, devolver quiere decir se lo dio de regreso, obviamente. Este niño, concluimos con esta historia. Este es el muchacho que desde niño, dice que desde niño, capaz que era un adolescente, teenager, pero no era un niño, porque dice que el espíritu lo quería matar desde niño. Este es un niño, un joven que desde niño había estado tan azotado, tan oprimido, tan encadenado por el enemigo, que papá y mamá no lo habían podido disfrutar a plenitud. Que desde pequeño era el dolor del corazón de mamá y papá. Había perdido quizás esta familia el gozo. Quizás por años vivieron sin esperanza. Porque este muchacho seguía azotado y papá y mamá veían desde la ventana de la casa, en el parque, a los niños correr y papá y mamá traían un picnic a aquellos padres y veía aquella familia corriendo, pero ellos no podían porque su hijo estaba oprimido por las tinieblas. De alguna manera ellos se sentían desconectados. Oh, yo solamente puedo imaginarme, es una historia totalmente diferente, Beatriz, pero solamente puedo imaginarme el primer beso a tu hija después de no haberla visto por un tiempo. Y Jesús sabe el valor que tiene el hijo para papá y mamá. Y Jesús no solamente lo hace libre, no solamente lo levanta y endereza, Él se lo devuelve a papá. Vamos, papá, vamos, iglesia.
yo no sé dónde están. Pues es un sobrino, quien sea. Yo no sé cuál es la condición, pero yo sí sé que si tú vienes en fe, corriendo, clamando a la misericordia de Jesús, Jesús puede hacerle libre, va a levantarle, va a enderezarle, y no solamente va a hacer eso, Jesús lo va a poner de nuevo en tu brazo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Solo Jesús restaura y te pone en la condición normal donde tenías que estar. Ahora, cuando los niños del barrio salieron a jugar con papá y mamá, ahora hay una familia nueva en el vecindario. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora hay una familia que antes no salía, porque antes estaba avergonzada, pero esta familia tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús vino y restauró lo que faltaba a aquella familia, y ahora esta familia se goza en Cristo. Qué fuerte de la iglesia, porque si me dejan así, bendito sea el nombre del Señor. Escuche a alguien, es a Cristo a quien tenemos que buscar por ayuda. Solamente Cristo puede alcanzarnos en su misericordia. Solo Él puede. Todo lo que el enemigo quiso para mal, decía la canción, Él lo transforma para bien. Y estamos hablando de hijos, estamos hablando de nietos y bisnietos, yo no sé, estamos hablando de seres queridos, pero estamos hablando de muchas otras cosas en tu vida, que Jesús te está diciendo lo mismo. Ven y clama mi misericordia. Ay, Señor, yo no tengo fe me falta un poco la fe, pero yo creo que tú eres bueno. Aleluya. Tú quieres que tocar el corazón de Jesús, no solamente apeles a su poder. Y yo le digo, cuando especialmente mi hija Angelique, que es la que está en casa, cuando Angelique obtiene de mí mayormente lo que quiere, literalmente, no cuando ella viene y me dice, yo sé que tú puedes, papá. Cuando viene y me dice, yo sé que tú eres bueno, papá. Alabado sea el nombre del Señor. Y ella es viva, porque yo sé que a veces hasta miente, no le mienta a Dios como hace Angelique. Porque si tú eres bueno y eres lindo, papi. Y ahí mi corazón se derrite. Él es bueno. Él es misericordioso, hermano. Apela a la misericordia de Jesús. A veces digo, Señor, haz justicia. No, porque esa nos va a agarrar a ti, a mí también. Amén. Cuando venga el látigo para abajo, nadie queda vivo. Pero cuando tú le dices, tú eres bueno, y tú eres lindo, y tú eres misericordioso, y tú puedes ayudar incluso mi incredulidad. Yo no sé en tu vida qué es lo que es, pero yo sé que Él es bueno suficiente para alcanzar eso. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En mi vida ha sido bueno. ¿Quieren hermanos? Vamos a cantar esa canción. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Y yo sé que todavía tú sigues siendo bueno. Y que eternamente tú eres fiel. Que tú eres misericordioso. Padre, yo sé que hay multitud de necesidades aquí esta mañana. Yo sé que aquí hay madres y padres que hoy nos identificamos con este hombre. Hombres y mujeres que creemos que tú eres suficientemente misericordioso para levantarlo, enderezarlo y devolverlo a la familia y a la normalidad de la vida. Sí, Señor. A lo que tú has determinado que sea. Yo sé que tú eres capaz de levantar y enderezar lo más torcido de lo torcido. No solamente porque tú puedes, sino porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. ¿Qué tal si con esa necesidad, esa petición tuya en mente, canta esta canción como una oración y créele al Señor? Créele. Y si te alcanza nada más para creer que eres bueno, pues cree que eres bueno, que eres misericordioso. Aleluya. Padre,
guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Mira, te conozco como Padre. Te conozco como Padre. Sí, Señor. Y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh Dios, tu fidelidad, gracias Señor. Aleluya. Gracias, bendice este pueblo. Bendice este pueblo, Dios. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Padre, yo te ruego que ahora tu gracia sobreabundante, tu misericordias que son nuevas cada mañana, abunden en nuestras vidas. Señor, que confirmes en los corazones las peticiones respondidas por ti en esta hora. Y Señor, que salgamos de aquí bendecidos por la realidad de que tú eres el Dios de misericordia, que nos haces libres, que nos levantas, nos enderezas y nos devuelves a la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde. Déjelo fuerte.